Buenos días chicos, bienvenidos a su clase de comunicación. El día de hoy vamos a trabajar acerca de las partes que tiene una oración. ¿Sí? Si bien es cierto, ya sabemos escribirla, pero ahora vamos a identificar las partes que tienen que ver con su estructura, ¿no? Entonces prestemos mucha atención. Vamos a observar la siguiente imagen y vemos a un niño realizando la acción de saltar, ¿cierto? La clase pasada habíamos hablado acerca de los verbos, que son la acción que la persona, animal o cosa realiza, ¿no? En este caso estamos observando a un niño y formamos la oración, por ejemplo, Jesús corre velozmente, ¿no? Es la oración que estamos formando de acuerdo a esta imagen. Conociendo exactamente las partes de una oración, su estructura, la oración se divide en dos, en sujeto y en predicado. El sujeto es quien realiza la acción y se reconoce con las preguntas quién es o qué es, ¿no? Su núcleo vendría a ser el sustantivo que se encuentra dentro del sujeto, ¿ok? En el caso del predicado, el predicado es todo lo que el sujeto realiza, ¿ya? Es la acción que el sujeto hace, ¿ya? Se reconoce preguntando qué se dice del sujeto, qué se dice o qué hace el sujeto, ¿no? Y su núcleo es el verbo de todo ese predicado, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo para que te des cuenta exactamente cómo es cada estructura, cada parte de la oración. Hemos mencionado que en la oración se divide en dos, en sujeto y en predicado. El sujeto es la persona o el animal o la cosa que realiza la acción, ¿cierto? Y el predicado es la acción que realiza el sujeto. Entonces, pero los núcleos de cada uno, por ejemplo, el núcleo del sujeto, vendría a ser el sustantivo que se encuentra dentro de ese sujeto. Y el predicado, su núcleo es el verbo, es la acción directamente que realiza el sujeto. Entonces, vamos a ver ahora con la oración, la enfermera curó al enfermero, ¿no? Tenemos ahí, la enfermera curó al enfermero. Entonces, vamos a prestar atención. ¿Quién curó al enfermo? La enfermera, ¿cierto? ¿Quién curó al enfermo? La enfermera. Entonces, la enfermera vendría a ser el sujeto, ¿sí? Y para encontrar el predicado, se pregunta al sujeto, ¿qué se dice de la enfermera? ¿Qué cosa hizo la enfermera? ¿Qué hace la enfermera? Curó al enfermo, ¿cierto? Entonces, curó al enfermo vendría a ser el predicado. A partir que encontremos el verbo, todo lo demás para adelante vendría a ser el predicado, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es el núcleo? ¿No? Por ejemplo, en la oración, la enfermera curó al enfermo. Como sabemos de que la enfermera es el sujeto, es la persona que realiza la acción, vamos a encontrar dentro de esa respuesta el sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo dentro de la enfermera? En este caso nos damos cuenta que enfermera es el sustantivo. Entonces, enfermera vendría a ser el núcleo del sujeto. Dentro del predicado, curó al enfermo. El núcleo del predicado es directamente el verbo, la acción. En este caso, el núcleo del predicado vendría a ser curó. Vamos a ver más ejemplos. Lee cada párrafo e identifica de qué se habla. Recuerda que puedes leer dos veces la veces que necesites. Entonces, vamos a trabajar con la primera oración. Los papeles están quemados, ¿no? Entonces, para encontrar el sujeto, debo de preguntar quiénes están quemados, ¿no? O sea, ¿o qué está quemado? Los papeles, ¿no? Entonces, ahí encontramos que los papeles es el sujeto. Y el predicado es a partir del verbo, ¿no? Entonces, ¿qué se le pregunta al sujeto cómo están los papeles? Están quemados. Entonces, de partir del verbo que viene a ser están, del verbo estar, es el predicado. Entonces,
encontramos que el predicado es están quemados. Entonces, el núcleo del predicado, ¿cuál es? El verbo. Entonces, están sería el núcleo del predicado. Y el núcleo del sujeto vendría a ser el sustantivo. Entonces, los papeles vendría a ser el núcleo por ser el sustantivo. En la siguiente oración, mi hermano estudia inglés. Entonces, encontramos que el verbo, ¿cuál sería? Estudia. Entonces, a partir de estudia para adelante es el predicado, ¿no? Entonces podemos preguntar, ¿quién estudia? Mi hermano. Mi hermano vendría a ser el sujeto. Y comprobamos el predicado preguntándole al sujeto, ¿qué hace mi hermano? Estudia inglés. Entonces, para encontrar el núcleo del sujeto, recuerda, el sustantivo que hay dentro del sujeto. Entonces, ¿cuál es el sustantivo dentro del sujeto? Hermano. En estudia inglés, que es el predicado, ¿cuál es el núcleo? El verbo, estudia. Perfecto. Esas son las partes de la oración. Vamos a practicar acá respondiendo a las preguntas de la oración Anita lee un periódico. Anita lee un periódico vendría a ser la oración. ¿Quién lee un periódico? Anita. Entonces escribimos ahí. ¿Qué hace Anita? Lee un periódico, ¿no? Entonces, si queremos encontrar el núcleo de cada parte, el núcleo del sujeto, en este caso que es Anita, ¿cuál vendría a ser su núcleo? Anita. Y en el caso del predicado, ¿cuál sería el núcleo del predicado? Lee. Recuerda que el núcleo del predicado es el verbo en sí, ¿ok? En la siguiente oración, los niños juegan fútbol. ¿Ya? ¿Quiénes juegan fútbol? Los niños. ¿Qué hacen los niños? Juegan fútbol. Entonces, ahí tenemos el sujeto y el predicado. El núcleo del sujeto vendría a ser, ¿quién? El sustantivo. Sería niños. Y el núcleo del predicado, el verbo, juega. Muy bien. Vamos a subrayar el sujeto y encerrar el núcleo del sujeto en el ejercicio número 2. ¿Ya? Mi abuela, en primera oración, mi abuela llegó de Europa. ¿Cuál sería el sujeto? ¿Quién llegó de Europa? Mi abuela. Entonces subrayo mi abuela y encierro el núcleo, que en este caso sería el sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? Abuela. Muy bien. Entonces ahí tenemos en la primera. En la segunda, en la B, esa radio funciona muy bien. Entonces, ¿quién funciona muy bien o qué funciona muy bien? Esa radio. Entonces, esa radio vendría a ser el sujeto. ¿Y cuál sería el núcleo de ese sujeto? Radio. Muy bien. En la siguiente oración, Esther lava los platos. Esther, ¿quién lava los platos? Esther. Entonces, Esther es el sujeto y también vendría a ser el núcleo del sujeto. ¿Ok? En la número 3 subraya el predicado y encierra su núcleo. Vamos a ver cuál sería el predicado en la oración Pedro ama a su madre. ¿No? Hemos dicho que de partir del verbo para adelante, ese es el verbo. Perdón, el predicado. Entonces, ¿cuál es el verbo ahí? Ama, ¿no? Ama a su madre, ¿cierto? Se le pregunta al sujeto, ¿qué hace Pedro? Ama a su madre. Entonces, ese sería el predicado. ¿Y cuál sería su núcleo? Recuerda que el núcleo es el verbo. Ama. Muy bien. B. La señora Beatriz cuida a sus sobrinos. La señora Beatriz cuida a sus sobrinos. ¿Qué hace la señora Beatriz? Cuida a sus sobrinos. Entonces, ese sería el predicado. ¿Y cuál sería el verbo? Cuida. Muy bien. El avión vuela alto. El avión vuela alto. ¿Qué hace el avión? Vuela alto. Vuela alto es el predicado y el núcleo vendría a ser vuela. Muy bien. En la siguiente vamos a subrayar el sujeto, subrayar el predicado y el núcleo lo vamos a encerrar. Entonces, la pequeña niña tiene ojos grandes. ¿Quién tiene ojos grandes? La pequeña niña es el sujeto y tiene ojos grandes es el predicado, ¿no? ¿Cuál será el núcleo del sujeto? ¿Cuál es el sustantivo? Niña. Muy bien, niña. Pequeña no, pequeña vendría a ser el adjetivo, ¿cierto? Pero en este caso es niña el sustantivo y ese es el núcleo del sujeto. Tiene ojos grandes es el predicado y ¿cuál sería su núcleo? Tiene.
Muy bien. En la oración B, Betty limpia la mesa. ¿Quién limpia la mesa? Betty. Betty es el sujeto y también es el núcleo del sujeto. Limpia la mesa es el predicado y limpia es el núcleo del predicado. ¿Ok? El gato atrapó al ratón. ¿Quién atrapó al ratón? El gato, el sujeto, ¿cierto? ¿Cuál es su núcleo? Gato. ¿Qué hizo el gato? Atrapó al ratón. Entonces, atrapó al ratón es el predicado. ¿Y cuál sería su núcleo? El verbo atrapó. Muy bien. Vamos a realizar la actividad escribiendo oraciones con las palabras del recuadro y luego vamos a subrayar el sujeto y el predicado y encerrar sus núcleos. ¿Ya? El sujeto lo podemos hacer de color rojo y el predicado de color azul y los verbos y los núcleos de cada uno de color verde, ¿no? Para que se diferencie en cada uno, ¿no? Una oración con lápiz, con pinta, con amigas y con pasea. Una oración, por lo tanto tiene que haber 4 oraciones y de las 4 oraciones vas a tener que hacer el subrayado y encerrar sus núcleos. Luego vas a ordenar las palabras y formar oraciones, ¿ya? En las siguientes palabras desordenadas. Luego vas a subrayar también el sujeto, el predicado y los núcleos de cada uno. ¿Ok? Entonces, eso sería todo. En la siguiente diapositiva también tienes los mismos ejemplos, más ejercicios para que puedas practicar. Y eso sería todo.